entre otras cosas, en presupuesto y planificación. No sé, Jorge, si vos querés presentarte o puedo develar tu profesión de origen, que a mí me da como mucho orgullo. No, 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 Adelante. develá lo que quieras. Licenciada en filosofía, ¿verdad? Sí. Y la verdad es que, nada, yo quiero decirlo personalmente, tuve el honor el año pasado de compartir y acompañar a Jorge en un curso corto presencial que hicimos, que él dictó, por supuesto, y yo simplemente acompañé de presupuesto y desde la perspectiva de planificación. Y la verdad es que lo que se aprende con Jorge es muchísimo, no solo de presupuesto y planificación. Así que hoy, en este contexto tan difícil de pandemia, de cuarentena que nos toca a todas, a todos atravesar, no queríamos dejar de acercar la palabra de Jorge y su experiencia, además no solo teórica, sino ante todo práctica, del contacto con el presupuesto público, con el conocimiento que él tiene respecto de la dinámica del Estado, no solo argentino, sino de otros países latinoamericanos. Así que él generosamente aceptó la invitación y por eso le agradecemos muchísimo. Así que no queremos sacar más tiempo, Jorge, todo tuyo. El nombre de Jorge, del área Estoy Políticas Públicas, de Flaxo, agradecerte muchísimo el que nos estés acompañando en esta tarde, ya finalizando la semana. Bueno, bueno, muchas gracias Cristina, gracias Jorge, y gracias a Flaxo por la invitación. ¿Sí? Creo que el tiempo que tenemos es relativamente acotado, ¿verdad, Jorge, Cristina? No sé El que cómo vos lo van a dispongas, administrar Jorge, ustedes. no te queremos agotar. El que vos dispongas va a estar bien. Sí, por supuesto. No, no, vos sabés que si es por mí me termino hablando un montón, pero no quiero cansar a la gente. Bueno, empezamos, ¿no? Eh, a ver, ahí estamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y todos. Eh, Quiero comentarles a los que están participando que esto que decía Cristina, el curso que dimos por primera vez en Flaxo el año pasado, fue un curso de 9 clases, creo, Cristina, Sí, sí. eh, de 4 horas cada una, y fue muy interesante para mí dictarlo. Nos pudimos meter en muchas cuestiones de planificación y de presupuesto. Eh, Pudimos meternos en cuestiones metodológicas, en cuestiones políticas, en cuestiones técnicas. Y la verdad es que ese curso de 9 clases, 4 horas cada una, nos terminó quedando corto. Entonces, digamos que lo que yo pueda ahora conversar sobre el tema en 50 minutos, pongamos que pueda hablar sobre esto, bueno, va a tener sus restricciones, digamos. Vamos a poder de alguna manera tocar los temas, si se quiere, más superficialmente o más a vuelo de pájaro. Pero bueno, en ese momento me acuerdo, pudimos en el curso abordar el presupuesto 2020 que había presentado, el proyecto de presupuesto 2020 que había presentado la gestión de Macri, porque el curso fue, creo que septiembre, octubre, noviembre, fue justo en paralelo a la discusión del presupuesto, y la verdad que fue muy, muy lindo hacerlo. En este caso, lamentablemente, como el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2021 se presentó esta semana, lo colgaron de la página del MECON, del Ministerio, recién ayer. No vamos a poder abordarlo, digamos. Yo básicamente no lo analicé, ni siquiera lo vi. Lo vi hace 15 minutos cuando estaba por entrar acá, que me metí en la página del Ministerio de Economía para ver si estaba. Pero con seguridad vamos a poder abordar algunas discusiones sobre la lógica y la racionalidad que están detrás del presupuesto público y de la planificación pública, el tipo de procesos de que se trata, digamos, ¿no? Y espero que ese pantallazo, esa mirada general nos permita después poder movernos dentro de la discusión del presupuesto que se va a dar de aquí en más con un poco más con algunas pistas, digamos, como para mirarlo, ¿no? Este, lo primero que me gustaría plantear es que la planificación y el presupuesto nos remite a un conflicto o a una disyuntiva
este, eh, histórica, digamos, de la humanidad, que es el conflicto entre necesidades y restricciones, ¿sí? Que en el campo presupuestario particularmente se expresa en lo que se llama el dilema de la asignación, que esto es, bueno, cómo asignar recursos que son por definición siempre escasos, incluso aún en las épocas de bonanza, a objetivos que siempre son múltiples y valiosos. Entonces, este dilema de la asignación ha recorrido siempre las tareas de gobierno, de gestión pública, eh, y, y, bueno, eso creo que fue lo que en algún momento dio lugar al maridaje entre la planificación y el presupuesto. A este matrimonio fallido, digamos, entre la planificación y el presupuesto. Y digo fallido porque desde que se empezó a hablar de planificación y presupuesto, que fue más o menos a mediados del siglo pasado, cuando la planificación todavía era una disciplina, igual que ahora, relativamente joven, nueva, eh, la verdad es que se vinieron denunciando desde entonces las rupturas o divorcios que hay siempre en todos los países entre las tareas de planificación y el presupuesto público. Entonces, podríamos decir que fue un matrimonio fallido, digamos, ¿no? O que viene siendo un matrimonio fallido. Pero esto me permite eh, enunciar una premisa antes de empezar la charla, que me gustaría que enmarque la charla, que es que detrás cuando uno habla de planificación y presupuesto, lo que nos viene a la cabeza, el imaginario que tenemos sobre esto, es que se trata de cuestiones técnicas y metodológicamente complejas, ¿no? De hecho, tiene ribetes técnicos y tiene cierta complejidad, pero lo que yo quiero establecer como premisa de entrada es que en realidad la planificación y el presupuesto público son procesos que son eminentemente políticos. Cuando digo que son eminentemente políticos, quiero decir que la propia asignación de recursos es una tarea política. Y quiero decir además que se constituyen la planificación y el presupuesto en arenas de conflicto. Lo que caracteriza estos procesos es que hay conflictos. Hay conflictos entre el actor estatal y los actores no estatales, entre los distintos actores políticos, entre los distintos sectores e incluso al interior del sector público siempre hay conflictos en torno a los recursos y en torno a las prioridades. Se acaba de presentar o se acaba de dar a conocer el proyecto de presupuesto 2021 y lo que vamos a presenciar nosotros de acá en más, de acá hasta su aprobación en el legislativo, vamos a ver que vamos a presenciar el proceso típico de conflictos en torno al presupuesto. Vamos a empezar a verlo en los medios, vamos a empezar a ver que en los medios recorren los programas, los políticos, los economistas, los empresarios, los representantes de distintos sectores, de distintas provincias, todos discutiendo el presupuesto, sus supuestos macroeconómicos, sus prioridades de asignación. Todo esto da lugar a conflictos. Esto es porque, y muestra que son procesos eminentemente políticos. No quiere decir eso que ahora en la charla no nos metamos en cuestiones técnicas y metodológicas, pero tenemos que tener en cuenta esto y tenemos que tener en cuenta siempre, tenemos que tener la escucha abierta a los temas de conflicto que están dando vuelta alrededor de esto. ¿Sí? Entonces, vamos a probar ahora el compartir pantalla. Tiki, tiki, tiki. Uh-huh. Están viendo la presentación, ¿verdad? Hola, Sí, sí, hola. sí, se ve, se ve. Ah, Perfecto, se perfecto. ve, Jorge. Bueno, bueno, buenísimo. Entonces, uno de los conceptos que quiero comentar en primer término tiene que ver con un concepto que
planteó en su momento Carlos Matus. Carlos Matus es uno de los padres de la planificación estratégica pública en América Latina. Es un ingeniero y economista que fue ministro de Economía de Salvador Allende hasta el golpe en Chile. Y él llevó adelante, sobre todo durante los años 80, una fuerte autocrítica sobre la planificación. Él provenía de CEPAL, todos saben que es CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y su instituto de capacitación, que era el ILPES, y que fue muy, muy preponderante durante los años 60 y 70 con los temas de planificación del desarrollo. Y Carlos Matus hace una autocrítica muy fuerte respecto de ese estilo de planificación que él consideraba tecnocrático, que él llamó normativa, y propone en contraposición un enfoque nuevo que él denomina planificación estratégica situacional, ¿no?, para el sector público. Y él introdujo un concepto que es muy simple, pero a mí me sigue pareciendo esclarecedor, que es el de triángulo de gobierno. Básicamente lo que él dice es, toda gestión tiene un proyecto de gobierno, ¿sí? Un proyecto de gobierno lo podríamos definir como el conjunto de transformaciones que una gestión quiere realizar durante su periodo, ¿no? O sea, tiene que ver con los objetivos de transformación, las metas que se pone una gestión. Si queremos verlo de otra manera, tiene que ver con el recorte de problemas que hace de problemas públicos que elige abordar y que elige revertir. Es decir, un proyecto de gobierno indefectiblemente comporta desafíos, un conjunto de desafíos. Y así como el proyecto de gobierno comporta un conjunto de desafíos, o porque comporta un conjunto de desafíos, comporta también lo que podemos denominar un cierto campo de gobernabilidad. Acá estamos usando el concepto de gobernabilidad de una manera diferente a cómo se la usa habitualmente. Campo de gobernabilidad alude a los factores de la situación que se quiere transformar que el gobierno controla plenamente y aquellos factores que no controla en absoluto, así como aquellos factores o variables que son de control compartido y que por lo tanto en torno a ellos se va a dar una cierta puja por el control de los mismos, digamos, ¿no? O sea, tiene que ver en realidad con las restricciones con las que se enfrenta un proyecto de gobierno, con las restricciones políticas, presupuestarias, organizativas, cognitivas, ¿no? Conjunto de restricciones con las que tiene que lidiar, por decirlo de algún modo. Y así como comporta un campo de gobernabilidad, el proyecto de gobierno también supone unas ciertas capacidades de gobierno. O sea, hay ciertas capacidades que son necesarias para poder llevar adelante el proyecto de gobierno en un determinado campo de gobernabilidad. Esto es lo que él llama el triángulo de gobierno, ¿no? Y lo que él dice es, ojo, que estos tres conceptos son conceptos interdependientes, son relativos y son conceptos interdependientes. Si en un determinado proyecto de gobierno implica un determinado campo de gobernabilidad, si uno de estos componentes se modifican los otros, ¿no? Están interrelacionados. De forma tal de que lo interesante de esto es que si mi proyecto de gobierno es un proyecto sumamente desafiante, yo quiero en los próximos 4 años producir unas transformaciones muy importantes, unas transformaciones fenomenales en mi país. Si el proyecto es muy desafiante, con seguridad lo que va a pasar es que el campo de gobernabilidad se va a achicar, los factores críticos que tengo que controlar, que yo puedo controlar, van a ser menos, y los factores que están fuera de control van a ser más. O sea, mi campo de gobernabilidad se va a achicar y mis capacidades de gobierno probablemente también resulten insuficientes para un proyecto de gobierno tan desafiante. O sea, son conceptos relativos. Si por el contrario, digamos, yo tengo un proyecto de gobierno que sea muy poco desafiante, que no es muy transformador, que es más bien de administrar la situación, si yo achato mi proyecto de gobierno, lo achato en términos de desafío, el campo de gobernabilidad
automáticamente es mayor. Ante un proyecto que no tiene grandes metas de transformación, probablemente el campo de gobernabilidad del proyecto es mayor y mi capacidad de gobierno sea suficiente. En estos tres conceptos relativos, la pregunta es, si yo quiero llevar arriba, mantener un proyecto de gobierno desafiante, y a su vez no quiero que se me achique el campo de gobernabilidad, quiero ponerle un freno a este proceso de restricción, lo único que me queda en este triángulo es incrementar mis capacidades de gobierno. Si yo incremento mis capacidades de gobierno, puedo elevar el desafío de mi proyecto sin que el campo de gobernabilidad me condicione demasiado o me condicione tanto, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, resulta que esta capacidad de gobierno tiene que ver fundamentalmente con lo que Matu llamaba planificación estratégica. Una cosa a la que no debería renunciar un gobierno, una gestión que se plantea grandes transformaciones, es a la función de planificación. ¿Sí? Bien, esto un poco en relación a la dimensión, si se quiere, más estratégica de planificación. Yo no me estoy metiendo en los distintos tipos de planificación ni en los distintos enfoques de planificación porque eso nos llevaría mucho tiempo. Doy por supuesto eso, o bueno, quedará ahí para aclararlo en la discusión, pero lo que estoy diciendo es que una función de planificación estratégica es un factor crítico para cualquier proyecto de gobierno desafiante. Constituye el corazón de sus capacidades de gobierno, ¿no? Muy rápidamente, ¿cuáles son esas funciones de la planificación estratégica? Bueno, yo lo organizo en 4 funciones. Digo, por un lado, la planificación estratégica tiene una función que podemos llamar teleológica, que es la de definir fines, la definición del rumbo, la formulación de los objetivos y las metas. Y tiene otra función importantísima, y que esto hace a su dimensión política, también, las dos hacen a su dimensión política, que es lo que yo llamo la función paragógica. Este nombre raro, un poco para seguir el origen griego de teleológico, es decir, paragógica quiere decir en realidad el gobernar o conducir entre otros, junto a otros. O sea, la planificación tiene que tener una función que le permita manejar situaciones de conflicto, situaciones complejas, situaciones inciertas. O sea, la planificación no me da lugar a un plan y punto, sino que es una función que permanentemente me permite lidiar con los conflictos que esta dimensión política implica. Y además de eso, porque estas cuestiones son cuestiones de habilidades complejas, de capacidades complejas, de lidiar con lo incierto, con la política. Además de eso, necesariamente hay otras 2 funciones que tienen que ver con la explicación, o sea, acá le hemos puesto como nombre epistémica, o sea, con la capacidad de explicar cómo funciona la situación actual que yo quiero transformar, cómo son sus procesos, cómo se producen los problemas, cuáles son sus causas, sus tendencias, y una función prospectiva que es la de imaginar el futuro y definirlo de alguna manera, el futuro que se quiere construir, ¿no? Esto, si uno cruza estas funciones, nos dan un poco estas cosas que ustedes tienen acá en el cuadro, ¿no? Yo cuando hago planificación necesito explicar la situación actual, identificar y analizar las tendencias, necesito construir escenarios, definir rumbo, formular objetivos, pero en lo que hace la función paragógica también tengo que analizar el campo de gobernabilidad, analizar la viabilidad, investigar los actores, manejar situaciones complejas, construir consenso. Esto es un poco el campo de la planificación estratégica. Como ustedes ven, puede ser complejo, puede requerir metodología, pero lo que no resiste es un enfoque meramente tecnocrático. Muy rápidamente, esto lo voy a pasar muy rápido para que no nos robe tiempo, lo que yo quiero decirles es que en realidad ustedes habrán escuchado muy frecuentemente
que en la Argentina hace falta planificación, que en la Argentina no hay planificación, que no tenemos sistema de planificación. Yo quiero decirles que durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI hubo mucha práctica de planificación, de un tipo de planificación. Pero rápidamente les voy a comentar muy brevemente esto. Uno puede ver 5 etapas en el desarrollo de la planificación en Argentina. La que yo llamo de los antecedentes, que son primeras experiencias de planificación, que tienen lugar fundamentalmente en las primeras décadas de Argentina. Yo diría más o menos después que pasó la Primera Guerra Mundial y después que pasó la crisis del 30, ¿no? Después que pasó la crisis del 30 y con gobiernos conservadores, en realidad, empiezan las primeras experiencias de intervención en la economía y aparecen los primeros planes. Hay 2 planes, el Plan de Acción Económica, el Plan de Reactivación Nacional. Este segundo es el plan que se conoció como Plan Pinedo, que fue cuando era ministro de Economía Federico Pinedo, no el Federico Pinedo actual, sino el Federico Pinedo, el abuelo del Federico Pinedo actual. Estos eran planes económicos fundamentalmente y constituían una respuesta a la situación que había dejado la crisis del 29, la crisis internacional del 29, la crisis del 30 en Argentina, y implicaba cierta intervención en la economía, básicamente para tratar de preservar los intereses de algunos de los sectores más tradicionales de la producción en Argentina, como era el sector agropecuario, por ejemplo, y tenía algo de empezar a profundizar un poco la sustitución de importaciones que se venía dando espontáneamente. Después de esa experiencia, aparece, si uno quiere, dentro de estas primeras experiencias, una de las más interesantes que se da durante los gobiernos peronistas, que, estos gobiernos de corte nacional y popular llevan adelante un proceso de planificación integral. Incluso en esa época hay bastante discusión sobre la planificación. Esto es muy interesante porque el auge de la planificación en América Latina va a venir después, en los años 60 y 70. Sin embargo, hubieron 2 planes quinquenales durante esos años, el del 46 y el del 52. No fueron planes, no fue planificación económica solamente, sino que se planificaron gran parte de los sectores de política pública. El primer plan quinquenal fue un poco más flojo en términos metodológicos, el segundo plan quinquenal fue un plan incluso que tuvo el objetivo o la pretensión de estar articulado con el presupuesto. Ahora, el auge de la planificación en América Latina viene en la experiencia que se da durante los años 60 y durante los años 70, en la época del desarrollismo y en la época de un programa de política exterior de Estados Unidos que fue la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso fue un programa con un financiamiento de 15.000 millones de dólares que ponía Estados Unidos para los países latinoamericanos con determinadas condicionalidades. Y algunas de esas condicionalidades tenían que ver con tener un plan nacional de desarrollo y tener áreas dedicadas a la planificación. No tenemos tiempo de extendernos en esto, pero esto de alguna manera fue en Occidente, en parte, un reflejo, una respuesta al surgimiento de la planificación y auge de la planificación que en realidad tuvo lugar en los países socialistas después de la Revolución de 1917, cuando instauran una planificación centralizada de la economía que les permite pasar de un país rural y atrasado como era la Rusia a ser una superpotencia mundial como fue la Unión Soviética, ¿no? Las características que tenía la planificación, muy brevemente, de esos años, lo que se llamó la planificación del desarrollo, era que tenía un sesgo fuertemente economicista. Lo que se planificaba eran los caminos del desarrollo económico de los países. Había una centralidad del planificador, que eran los economistas planificadores, y tenía un fuerte carácter normativo y tecnocrático, como diría Matus, ¿no? Es decir, acá de algún modo se obvió la dimensión política de estos procesos. No obstante, fueron
proceso muy rico en términos de planificación. Se generaron muy buenos diagnósticos sectoriales, se pensó mucho en la situación de los países latinoamericanos en el concierto internacional y cómo podían dar el salto, cómo podían hacer el catch-up, como se llamaba, para alcanzar a los países más desarrollados. Fue una época de mucho trabajo, muy fructífera en términos de planificación, más allá de las limitaciones que tenía el enfoque. Eso languideció a mediados de los años 70. Cuando entra en crisis en Europa el estado de bienestar y empieza a nivel mundial el ciclo neoliberal, más adelante, a principios de los 90, aparece el Consenso de Washington, ahí empieza a entrar en crisis la planificación, hay una suerte de parálisis al principio, de crisis y de extinción de la planificación, en parte por el auge del neoliberalismo que abogaba por un Estado pequeño y no interventor y por lo tanto la planificación quedaba en desuso, y en parte también por las propias limitaciones de la planificación del desarrollo que hizo que sus resultados fueran un poco frustrantes, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que la planificación desapareció, así como a partir del año 61, 1961, cuando se firma la Carta de Punta del Este, en una conferencia de la Organización de Estados Americanos, y se exigía que hubieran ministerios de planificación, planes nacionales de desarrollo. A principios de los años 90, por ejemplo, a la luz del Consenso de Washington, por recomendación también de los organismos internacionales, se fueron cerrando las oficinas nacionales de planificación, los ministerios de planificación, los sistemas de planificación que habían en distintos países latinoamericanos. La planificación desapareció del continente, salvo honrosas excepciones. Se mantuvo en Brasil, se mantuvo en Colombia a pesar de su matriz más liberal, y no mucho más. Incluso en algunos lugares en donde no se cerró formalmente las oficinas de planificación, quedaron reducidas a planificación de la obra pública, digamos, ¿no? Pero perdieron la potencia de la planificación del desarrollo. Ahora, hay un momento del ciclo neoliberal en donde aparece la planificación ya con el adjetivo de estratégica, pero no la planificación estratégica a la que se refiere Matus, que es una planificación estratégica pública, sino aparece como modelo la planificación estratégica empresarial, a la luz de una corriente que se llamó New Public Management, Nueva Gerencia Pública, un enfoque gerencialista sobre el sector público, que básicamente pretendía trasladar al sector público los métodos y técnicas de la gerencia corporativa, de la gerencia privada, y por lo tanto, un poco el razonamiento era, bueno, si las empresas tienen planes estratégicos, que los ministerios tengan planes estratégicos. Pero ahí ya el enfoque era institucional y la idea central era la de eficiencia, ¿no? Lograr que los ministerios sean eficientes. Ya no estábamos pensando en la planificación del desarrollo del país, digamos. Pero bueno, hay como una especie de resurgir de un enfoque gerencialista y tecnocrático de planificación que se intentó aplicar al sector público. Y después viene la época actual, digamos, ¿no? Es decir, la experiencia del siglo XXI. Acá el neoliberalismo empieza a entrar en crisis, producto de las crisis económicas de los países, como fue la del 2001 nuestra, o la del 2008 cuando la burbuja, pero el neoliberalismo empieza a manifestar sus limitaciones y se empieza a revalorizar el rol del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene que volver a intervenir. Además, en América Latina en particular, aparecen los regímenes post-neoliberales, los gobiernos post-neoliberales como el kirchnerismo en Argentina, el lulismo, el PT, digamos, en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, el MAS en Bolivia, ¿no? Y hay como una suerte de resurgimiento de la planificación en general, no solamente en estos países. Y la característica es que acá ya no había una doctrina hegemónica sobre la planificación, sino que había distintas experiencias en los distintos países y había como modelos en tensión, digamos, que, bueno, después quizás en las preguntas o en el debate podemos profundizar más, ¿sí? Pero lo que quise decir hasta acá es, la planificación no es una novedad, no es una vacante permanente en nuestro país, sino que hay una larga historia en Argentina,
sobre todo porque empezó muy tempranamente, y en el resto de América Latina. ¿Sí? Bueno, me meto más ahora en cuestiones de planificación. Voy a detener por un minuto esto para poder verlos. Quiero decir una cosa. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar hablar de planificación estratégica todavía bajo este prisma que imperó en los años 90, comienzos de los 2000, de la planificación estratégica corporativa. Y muchas veces esos ejercicios de planificación son ejercicios un poco, no sé cómo decirlo, no quiero generalizar, pero digo, hay un denominador común que suelen ser ejercicios un poco superficiales de planificación, ¿no? Y yo acá quiero revalorizar dos cosas. Una es revalorizar algo que era muy fuerte en la planificación del desarrollo, que era la necesidad de investigar cómo funciona la realidad actual de nuestro país para poder pensar efectivamente estrategias de transformación. Ustedes van a ver que en las experiencias que se dieron en los 90, comienzos de los 2000, en los ejercicios de planificación que se hacen, habitualmente el diagnóstico es algo que se ha dejado de lado o se ha debilitado mucho. Y lo otro que quiero decir también es que es completamente necesario conocer muy bien el sector público, conocer muy bien cómo funciona, cómo son los procesos de producción del sector público. O sea, la planificación es un proceso político, es incierto. Ahora, para meternos en ese mundo de la incertidumbre y en esa complejidad de la puja política, lo que los planificadores debemos hacer es conocer con precisión cómo funciona el sector público, cómo son sus procesos productivos. ¿Sí? Entonces, ahí me voy a detener, me voy a meter un poco y tengan paciencia, ya vamos a llegar a las cuestiones de presupuesto. Entonces, me voy nuevamente a compartir pantalla. Permitir. Una cosa que no dije es, yo puedo hablar mucho y podemos hacer preguntas al final, pero la verdad es que no me molesta en absoluto que ustedes me interrumpan. No sé, Cristina y Jorge, cómo administran esto, pero a mí no me molesta que me interrumpan en mitad de la charla y hagan preguntas o comentarios, porque muchas de las cosas que vamos a ver muchas veces requieren una explicación adicional, porque se empiezan a volver un poco densas, o también porque, bueno, alguno tiene alguna opinión sobre estos temas y está bueno ir adelantando cuestiones del debate, digamos, ¿no? Bueno, perfecto. Si surge algo del chat, te decimos. Perfecto, y yo paro y charlamos un poco, no hay ningún problema. Me parece que esa es más bien la idea del conversatorio, digamos, ¿no? Y si no hacen preguntas, no pasa nada, yo sigo hablando. Bueno, quiero plantear, traer a la luz este concepto que seguramente todos ustedes conocen, que es lo que podemos llamar cadena de producción o cadena de valor del sector público. Una forma de interpretar el sector público es como si el sector público fuese un lugar en donde ocurren determinados procesos o determinadas operaciones que transforman ciertos insumos en productos. Y esos productos, que son bienes o servicios, el sector público los entrega a la sociedad. Salen del sector público y llegan a la población, a la sociedad, digamos, ¿no? Uno puede pensar el sector público de esta manera. Por supuesto, es reducirlo en exceso, ¿no? Pero la verdad es que uno puede mirar cualquier institución que se les ocurra y uno puede interrogarla de acuerdo a estos tres conceptos. Es decir, che, ¿qué operaciones tienen lugar en esta institución pública? ¿Qué recursos consume? Y fundamentalmente, ¿qué productos entrega? ¿Qué bienes y servicios entrega a la población? Eso uno lo puede pensar en relación al Ministerio de Educación de la Nación, o en relación a un Ministerio de Educación Provincial, o en relación a una escuela. Y uno puede responder estas tres preguntas y tener ya una primera foto de ese organismo. O puede preguntárselo respecto del INTA, o respecto de un Ministerio de Salud o de un hospital, o respecto del Ministerio de Justicia.
pero digamos que el sector público en general entrega bienes y servicios y se llevan adelante a su interior, digamos, operaciones que transforman recursos en esos bienes y servicios. Y esos productos en general tienen efectos, que es lo que solemos llamar resultados e impactos. ¿Sí? Hay una naturaleza diferente entre productos, resultados e impactos. Los productos son bienes y servicios, en general, no siempre, pero se pueden cuantificar, son individualizables, por decirlo de alguna manera. En cambio, los resultados y los impactos son modificaciones en ciertas variables sociales, que se pueden mirar a través de ciertos indicadores sociales. O sea, si mi producto es, no sé, el servicio de educación primaria, el resultado podrá ser la tasa de cobertura neta de la educación primaria, o sea, cuál es la tasa de cobertura que tiene el país, y el impacto podrá ser, no sé, podrá mirarse con indicadores que tienen que ver con calidad de vida. Si yo estoy haciendo en el producto control de embarazadas, probablemente el impacto va a ser una disminución de la mortalidad materna, ¿no? Digo, en un caso son bienes y servicios que se entregan, y en otro caso son consecuencias que se dan en determinadas variables o indicadores sociales, digamos, ¿no? Bien, acá una primera aproximación a la planificación del presupuesto. El proceso mediante el cual una institución pública, pongamos, define su perfil de producción y los resultados esperados y los impactos esperados, es lo que normalmente se llama planificación estratégica, que tiene un fuerte componente de la alta dirección o de la conducción política de un organismo. Es decir, no debe haber nada más estratégico que definir el perfil de producción de un organismo. Y sin embargo, las operaciones que para obtener esos productos voy a tener que realizar y los recursos que voy a necesitar, es lo que se termina definiendo en un proceso de planificación operativa. A su vez, el proceso de formulación del presupuesto también se da sobre este hemisferio izquierdo de la cadena de valor, ¿no? La formulación presupuestaria consiste en el ordenamiento de la información de la planificación operativa de acuerdo a las reglas del presupuesto, de la técnica del presupuesto, a los efectos de asegurar que los recursos estén en tiempo y forma para poder garantizar esos productos, para poder permitir el proceso de producción, las operaciones, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene de bueno la cadena de valor es que nos permite delinear el campo de la planificación estratégica, de la planificación operativa y del presupuesto. Este elemento, producto, los bienes y servicios, son fundamentales para la articulación entre la planificación y el presupuesto, porque si ustedes lo ven, es el eslabón que de alguna manera enlaza o articula estos tres abordajes que se dan sobre los procesos productivos del sector público, ¿sí? En el presupuesto, como lo vamos a ver después, figuran tanto los productos, que en el presupuesto se llama, en nuestra técnica presupuestaria en Argentina se llaman metafísicas, ¿no? Tanto como tanto como los recursos, ¿no? Que son traducidos en recursos financieros y que están ordenados de diferentes maneras dentro del presupuesto, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Bien. Hay muchas ventajas que tiene la cadena de valor. Acá nos permite ver, por ejemplo, cuál ha sido el énfasis del presupuesto a lo largo de la historia. Inicialmente el presupuesto tradicional estuvo fuertemente centrado en los recursos. Era un presupuesto inercial, que normalmente se definía el presupuesto del año próximo, más o menos de acuerdo al presupuesto del año anterior, más algún incremento, pero tenía un fuerte carácter inercial, y
y estaba centrado en los recursos. O sea, si una determinada institución pública, un determinado ministerio este año gastó tanto, bueno, el año que viene gastará más o menos eso, un poco más, un poco menos, digamos, ¿no? Pero se miraba fundamentalmente cuántos recursos se había gastado, digamos, ¿no? En cambio, el presupuesto por programa, que es la técnica que nosotros tenemos en Argentina, fundamentalmente a partir de la reforma presupuestaria del 92, ya lleva el énfasis hacia los productos. Entonces, lo que dice es, bueno, primero fundamentalmente hay que ver qué se va a producir para luego avanzar en el presupuesto, y incorpora el concepto de metafísica, de producción pública. Y ahora, con las nuevas cosas que están de moda, llevan el énfasis más hacia la derecha, o sea, más hacia lo que se llama outcomes o resultados e impacto, digamos, ¿no? Hay una pregunta. Sí. Margarita dice, hola profesores, muy interesante la exposición, muchas gracias, tengo una duda, ¿no es difícil medir o observar los resultados o impactos de las políticas públicas desde una mirada lineal, como sería una cadena de valor público, como si fueran producto de un ministerio, de una secretaría, cuando en la realidad tanto la formulación como la implementación de una política intervienen también actores privados? Bien, a ver, me voy acá. ¿Cómo me dijiste el nombre, Margarita? ¿Sí? Margarita, sí. Bien. Margarita, te agradezco la pregunta, parece que estuviéramos combinados, porque tiene que ver con lo que voy a plantear a continuación, ¿sí? Efectivamente, lo que decís es cierto. Es difícil analizar la relación que hay entre los productos y los resultados. Intervienen muchos factores y además los resultados y los impactos son muchas veces de difícil medición, digamos. No así, no ocurre eso con los productos. Si vos me permitís, voy a avanzar un poquito y voy a contestar a tu pregunta en las próximas filminas. A ver. Voy a adelantar incluso para tratar de que no se nos vaya mucho tiempo. Ya, a ver. Están viendo la pantalla ya, ¿no? Sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, voy a adelantar un poco. Voy a pasar por alto esta parte de los indicadores del producto, resultado, impacto, eficiencia, eficacia, eso por cosas muy técnicas que ahora no nos interesan, pero lo que quiero plantear, que nos lleva a lo que Margarita está planteando, son dos o tres cosas. Una, la cadena de valor es un modelo descriptivo y todos sabemos que los modelos son buenos cuando son sencillos y pueden explicar, cuanto más sencillos sean, más simples sean, porque el modelo es una simplificación de la realidad, y cuanto más poder heurístico tenga, o sea, cuanto más cosas me permitan explicar. La verdad es que la cadena de valor es un modelo simple y me permite explicar un montón de cosas. Yo ahora acabo de agregar resultados e impactos, o sea que yo puedo interrogar a cualquier institución con estos 5 elementos y ya me puedo hacer una foto bastante interesante de cada institución. Ahora, tiene limitaciones y voy a empezar a hablar de esas limitaciones. Uno es que tiene un esquema muy lineal. Y en ese esquema lineal, no me habla de la naturaleza de estas relaciones. Pareciera ser que la relación entre recurso y producto es parecida o similar a la relación entre producto y resultado y entre resultado e impacto. Sin embargo, eso no es así. Primero y principal, las relaciones que se dan entre recursos y productos al interior de un organismo son lo que podemos denominar relaciones técnicas de insumo-producto. O sea, hay determinados insumos que se transforman en determinados bienes o servicios. Esta es una característica de este tipo de relación. En cambio, las relaciones que se dan entre los productos y los resultados y los impactos son en realidad relaciones mucho más complejas e inciertas. Y pueden darse o no. Es más, frecuentemente los resultados e impactos esperados de las políticas suelen no darse, o darse de otra manera, o pueden aparecer otros efectos, otros resultados, negativos e incluso positivos.
Pero digamos que esa relación que hay entre productos y outcomes son relaciones más inciertas, más complejas, y nosotros llamamos a eso hipótesis de política. Yo pienso que determinado perfil de producción me puede ocasionar determinadas transformaciones que las conceptualizo como resultados esperados o como impacto esperado, pero no sé a ciencia cierta si eso va a ocurrir o no. Yo simplemente acá doy un ejemplo, lo suelo dar siempre, si alguien me escuchó me disculpa la reiteración, pero es muy didáctico, que es el ejemplo que en el año 2007 yo estuve trabajando en Guatemala en planificación en el sector salud. Y una de las cosas que yo pude ver ahí es que Guatemala tiene unos indicadores pésimos de salud, los peores de América Latina, y uno de ellos es el de mortalidad materna, que en el momento que estuve yo estaba más o menos en 152 sobre 100.000 nacidos vivos, cuando en Argentina era de 39, por decir algo. Y además eso estaba la distribución territorial era tremenda, porque había lugares en donde era 5 veces más alto que en otros. O sea, había lugares en donde la mortalidad materna era de 250 sobre 100.000. Eran indicadores muy malos. Claro, cuando esto es impacto, por decirlo de alguna manera, ¿no? O resultados. Cuando uno miraba la producción pública, veía que la cobertura del parto en instituciones de salud era bajísima. Había 2 mediciones, una decía que era del 20%, otra decía que era del 40%. Pero en cualquiera de los casos, o el 80% o el 60% de los partos eran tenidos por comadronas. Y además, la cobertura del control de embarazo era muy baja. Por lo tanto, si los partos no son institucionales, ¿sí? O hay una gran proporción de partos que no son institucionales y de embarazadas que no son controladas, ¿qué viene a continuación? La alta mortalidad materna. Yo salgo de ahí y no vuelvo a Argentina, directamente me voy por otro trabajo a Dominicana, República Dominicana, y en República Dominicana la situación era diferente. No había la diversidad cultural, la multiplicidad de etnias que había en Guatemala, no había los montes y la selva que había en Guatemala que dificultaba el acceso geográfico a los servicios de salud, ¿no? Dominicana es una isla pequeña que uno puede ir de punta a punta en algunas horas, tiene una buena estructura de hospitales públicos y la cobertura del parto era del 99%. O sea, prácticamente todo el parto era en instituciones de salud. Y la cobertura de control de embarazo era del 95%. O sea, una situación en términos de producción pública completamente diferente. Entonces yo por curiosidad, porque ahí no fui a trabajar en el sector salud, sino en otro lugar, por curiosidad miro el indicador de mortalidad materna y era similar al de Guatemala, ¿no? Sorpresa. Pero lo que quiere decir es que ahí la hipótesis de política no se había corroborado. Si mi hipótesis de política es que para bajar la mortalidad materna yo lo que necesito es cobertura del parto y control de embarazo, ahí no se había dado. Está bien que haya cobertura del parto y del control de embarazo, pero había otras cosas que estaban incidiendo que no me hacían mover la aguja de esta variable. O sea, lo que quiero decir con esto es que la relación que hay entre producto, entre producción pública y resultados e impacto, vamos a ponerlo de vuelta esto, es diferente a la que se da entre recursos y productos. Y eso queda de alguna manera invisibilizado por esta representación lineal, como decía Margarita, de la cadena de valor. La cadena de valor público entonces tiene algunas limitaciones. Una es que puede inducir a confusión sobre la naturaleza de las relaciones que hay entre sus componentes. El otro es, que lo planteo recién ahora, es que tiene un sesgo productivista muy fuerte. O sea, plantea la tarea del sector público como si solamente fuese proporcionar bienes y servicios. Y en realidad, la actividad estatal es mucho más rica. No muy diversa, pero es mucho más rica. El Estado hace mucho más
que entregar bienes y servicios. Y eso no está representado en la cadena de valor. Y lo otro es el carácter lineal. No permite expresar la complejidad de una política pública. Entonces, lo que hemos hecho ante eso, hemos tratado de ir del modelo de cadena de valor público que fue muy difundido en los últimos años, que resulta muy encantador porque es simple, digamos, hacia lo que llamamos ahora un modelo de análisis de la acción estatal. Les recomiendo a todos que empiecen a ver las producciones que están haciendo desde la Secretaría de Gestión y Empleo Público en la Jefatura de Gabinete, porque han tomado este modelo para empezar a desarrollar lo que ellos llaman el mapa de la acción estatal. ¿En qué consiste eso? Básicamente lo que hicimos fue complejizar la cadena de valor, tanto en su lógica vertical como en su lógica horizontal. Me meto en la lógica horizontal. De productos hacia la derecha, o sea, en el hemisferio de las hipótesis de política, resulta ser que, en general, las políticas públicas no tienen forma de cadena, sino que tienen más bien una forma de red, tienen una forma reticular. ¿Sí? No me voy a detener mucho en ejemplo, pero esto quiere decir que frecuentemente un resultado es resultado de más de un producto y frecuentemente de distintas instituciones. ¿Sí? O sea, la reducción de la mortalidad materna, por ejemplo, va a tener que ver con lo que haga el Ministerio de Salud, pero también va a tener que ver con lo que haga el Ministerio de Economía en términos de empleo, va a tener que ver con los ingresos familiares, va a tener que ver con el acceso a los servicios de salud, y eso tiene que ver con infraestructura. Digo, en general, los resultados son efectos de más de un producto y de más de una institución. Y la otra situación es que en general un producto puede dar lugar a más de un resultado e incluso en sectores distintos de política. Por dar un ejemplo simple, la AUH, la Asignación Universal por Hijo, puede tener un efecto principal en el complemento de ingresos de los hogares, pero también tiene un resultado en relación a la política educativa y un resultado en relación a la política de salud, ¿no? Entonces, lo que tengo yo ahí es una red, ¿sí? Con relaciones muy diversas, no me voy a detener ahora, pero lo que es cierto es que lo que dice Margarita es muy pertinente. No puedo interpretar un resultado solamente como producto de una cadena de valor o de lo que hace una sola institución, digamos, ¿no? Lo otro es que de producto para la izquierda, o sea, lo que ocurre adentro de las instituciones públicas, tampoco es una cadena lineal, sino que en general es una red compleja de producción, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta, esta red de operaciones y de productos que se dan al interior de las instituciones, los productos intermedios directos, los productos intermedios indirectos, los productos finales, cómo es todo el proceso de producción que uno tendría que tener muy claro en las instituciones públicas. Eso es importante porque después va a dar lugar a lo que se llama la estructura programática presupuestaria, porque la estructura programática presupuestaria debe poder asegurar en tiempo y forma los recursos para que toda esa trama, esa red de procesos productivos pueda tener lugar. Bien, y ahora la lógica vertical, que también me permite enriquecer la respuesta a la pregunta de Margarita. No sé si hay alguna otra pregunta o todavía no. No, todavía no. Bien. Vamos con la lógica vertical. Así como complejizamos la lógica horizontal diciendo la cadena no es una cadena, es una red, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, y eso me permite representar la complejidad de una política pública. Pierdo un poco de simplicidad, pero gano en poder explicativo porque puedo realmente identificar el esqueleto, la estructura de una política pública. Ahora una complejidad vertical, que básicamente va en la línea de no solamente bienes y servicios, es la herramienta que tiene el Estado para intervenir sobre los problemas públicos. Podríamos decir que el Estado tiene pocas herramientas de intervención, pero cuya combinación puede dar productos muy variados. Por lo menos 4 dimensiones.
La de producción, que es la que estábamos viendo en el ejemplo de la cadena de valor, pero también hay una función que podríamos llamar de distribución directa, también hay una función de regulación y también hay una función de orientación estratégica. Y muy rápidamente voy a decir de qué se trata. Me meto de vuelta en la de producción, ¿no? Hay un proceso de producción directa de bienes y servicios públicos, control de embarazadas, asistencia técnica a los productores agropecuarios, servicios de educación, servicios de salud, ¿no? Asesoramiento en temas de género y de violencia de género, la policía, las cuestiones de seguridad ciudadana, son todos bienes y servicios que el sector público entrega a la sociedad. Ahora, dentro de la función de producción, también hay una función particular que es la que denominamos acumulación de capital fijo, una función de acumulación. Esta es mi cadena habitual, digamos, ¿no? De bienes y servicios, pero también uno puede pensar que hay una cadena que no solamente genera prestación de bienes y servicios, sino que lo que hace es formar capital fijo público. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, sinónimos para que ustedes tengan en cuenta: inversión pública, infraestructura, bienes de capital, como quieran llamarlo. Pero básicamente son proyectos de infraestructura que lo que hacen es ampliar la capacidad del Estado para poder brindar bienes y servicios, ¿sí? Por ejemplo, si yo brindo servicios de educación, debo construir escuelas u hospitales nuevos. También puedo construir red vial y entonces eso va a tener una relación directa con resultados, impacto. Bueno, todo lo que es capital fijo público, ¿no? Eso es una función de producción. O sea que yo ahora, cuando voy pensando el perfil de una política pública, no solamente pienso el perfil de producción en términos de bienes y servicios, sino también cuál es su perfil en términos de inversión pública, por decirlo en el lenguaje más cotidiano, ¿no? Bueno, ahora, también hay una función de distribución, por ejemplo, de distribución directa. Por ejemplo, todo lo que son prestaciones dinerarias, como pueden ser las jubilaciones, la UH, las becas, en realidad no son estrictamente productos. No hay un proceso de transformación, simplemente hay un proceso de distribución directa. Hay recursos económicos que están en las cuentas del Estado y que pasan directamente a las cuentas de privados, ¿sí? Esto no es estrictamente producción, es distribución directa, son prestaciones, sí, pero son prestaciones dinerarias. Y la operación siempre es una misma, transferencias. Es decir, bueno, acá también uno puede contar, para no hablar solamente de la distribución del ingreso más positiva, jubilaciones, AUH, becas, uno puede entender que ahí también están, por ejemplo, los subsidios a empresas. O sea, todo lo que tiene que ver con el movimiento de los recursos económicos que se distribuyen en forma directa entre distintos actores no estatales. Es fundamental tener en cuenta eso. Y luego está una función que se llama de regulación. Esta función de regulación es fundamental. Muchas políticas son estrictamente regulatorias. Las regulaciones, digamos, son en realidad medidas que actúan junto con la producción y con la distribución directa. O sea, una política pública pone en juego estas tres formas de intervenir para poder lograr resultados. Una regulación es, y disculpen que vaya un poquito al trote ahora porque quiero entrar en presupuesto, una regulación son, por ejemplo, normas que lo que intentan hacer es condicionar o incidir en el comportamiento de terceros, ¿no? En el comportamiento de actores que pueden ser individuales, pueden ser sociales, grupales o institucionales, digamos, ¿no? Pero se intenta incidir, determinar, regular el comportamiento de terceros. La diferencia con la producción pública, con la prestación de bienes y servicios, es que son decisiones que se toman una vez y a partir de ahí establecen reglas de juego que van a regir permanentemente, por lo menos hasta que se derogue esa norma, digamos, ¿no? Van desde cosas tontas, como puede ser la luz roja en el semáforo,
y normalmente tienen consecuencias. Si uno pasa una luz roja, tiene una consecuencia, tiene que pagar una multa, ¿no? Pero esto también va, por ejemplo, con si uno puede comprar $200, más de $200, menos de $200, es una regulación. O la edad, el nivel escolar obligatorio que tiene la política educativa, ¿no? Es obligatorio desde el preescolar hasta la secundaria. Eso es una regulación. No es la prestación del servicio educativo, es una regulación dentro de la política educativa. Hay regulaciones propiamente dichas que son fuertes y se basan sobre el principio de coerción, y hay regulaciones más débiles, que yo les llamo disposiciones orientadoras, que lo que intentan es inducir a comportamientos que básicamente se basan en el principio de persuasión. El cartelito de fumar provoca cáncer es una disposición orientadora, no obliga, pero intenta incidir en un comportamiento. Hay una Bueno, preguntita, sí. Paula Martínez Rivas dice, me hubiese gustado poder escuchar la parte de indicadores, ya que es importante el monitoreo constante de los procesos y no solo por las metafísicas. Correcto, muy bien, muy bien. Indicadores nos puede llevar un curso entero. Si tenemos tiempo ahora en la parte del debate, nos metemos con la complejidad de los indicadores, pero tiene razón. Los indicadores son un elemento fundamental tanto en la planificación como en el seguimiento, y es cierto que el presupuesto tiene la limitación de que suele estar muy centrado solamente en la producción. Voy a decir algo de indicadores ahora con el ejemplo, de paso, para ver si podemos combinar la pregunta. Doy un ejemplo en el tema de regulación. Si yo tuviera una política, pido perdón por el ejemplo, está pensado para un país que no es Argentina, ¿no? Es un país que no sea productor de trigo. Supongamos que mi impacto, el impacto esperado en un país es reducir las importaciones de trigo. Probablemente como resultado yo me voy a proponer aumentar la superficie sembrada y aumentar la productividad de trigo por hectárea para tener mayor volumen de producción de trigo y poder importar menos, ¿no? Si esto fuese así, si estos son los resultados e impactos que yo persigo en una política agropecuaria, yo probablemente voy a generar una serie de cosas en términos de prestación de bienes y servicios. Por ejemplo, puedo entregarle a los productores semilla de trigo modificada, de alta calidad. Puedo, en los países pequeños, por ejemplo, que son productores muy pequeños y no tienen posibilidad de manejar maquinarias para la siembra, puedo ayudarlo a preparar el suelo para la siembra desde el Estado, ¿no? Puedo hacer extensionismo, puedo hacer asistencia técnica a productores para enseñarle a producir mejor y aumentar la productividad de la hectárea. Esto normalmente son acciones estatales que uno piensa en el marco de una política agropecuaria. Ahora, la verdad es que también yo puedo establecer una exención impositiva para los productores que siembran trigo. Y probablemente esto, que es una regulación que se toma una vez, que no es una producción constante como la prestación de bienes y servicios, pueda tener tanto o más incidencia como la prestación de bienes y servicios para lograr el resultado. Y también puedo tener, esto es un mero ejemplo, ¿no? También puedo tener disposiciones orientadoras más débiles, como por ejemplo una declaración de autoabastecimiento de trigo en 5 años como objetivo, que le puede dar una cierta pauta a los productores de durante cuánto tiempo va a ser priorizada esta política, ¿no? Acá hay una combinación de producción y de regulación, de servicios, bienes y de regulaciones propiamente dichas o de disposiciones orientadoras, y voy a tener, por supuesto, luego esta cadena de resultados e impactos esperados, que puede darse o no darse, como decíamos, ¿no? Por lo tanto, yo acá en esta cadena voy a tener indicadores de impacto que van a medir el volumen de la exportación de trigo, voy a tener indicadores de resultado que van a tener que ver con la superficie de sembrada con trigo, que puede ser en números absolutos o que puede ser porcentaje del total de la tierra destinada a la agricultura, qué porcentaje es la que está sembrada con trigo, o puedo tener una medida, algún indicador de productividad, o puedo tener indicadores de producción, ¿no? Cuántos productores son beneficiados con la entrega de semilla, o cuánta toneladas de semillas se entrega, o cosas por el estilo, ¿no? Voy a seguir más rápido. Me fui de regulación y ahora me voy a orientación estratégica.
Todo eso es cierto. Una política pública se compone de la producción de bienes y servicios, de inversión pública, de distribución directa, de regulación, pero también hay una dimensión importante que es la orientación estratégica, que es lo que está en negro arriba, ¿no? Yo, además de establecer medidas de política de regulación, de hacer producción de bienes y servicios, de componer prestaciones dinerarias como parte de la distribución directa, además de eso, hay una tarea frecuente de analizar y sistematizar la política, de argumentar y defender, de persuadir, de incidir, básicamente de lograr determinar una direccionalidad clara de la política, ampliar el campo de gobernabilidad, generar consenso en torno a la política y fortalecer la legitimidad de la política. Eso es fundamental, y acá la acción sí es mucho más cualitativa, más estratégica, tiene que ver fundamentalmente con la palabra. Hay políticas que están hechas fundamentalmente de palabra, de argumentación, de discusiones, digamos, y podríamos tomar muchísimos ejemplos. No voy a dar ningún ejemplo ahora, si salen en la conversación, fantástico, para no detenerme. Este cuadro que está acá en rosado es el campo presupuestario. O sea, el presupuesto, lo pueden ver ustedes ahora en los presupuestos de proyecto del 2021 o los anteriores, tiene fundamentalmente acciones de producción, bienes y servicios, de infraestructura, capital fijo público, tienen obras y proyectos y obras públicas, tiene todo lo que tiene que ver con distribución directa, las jubilaciones, las pensiones, la AUH, las becas, fundamentalmente eso. El presupuesto de gasto, digamos, no tiene tanto regulaciones porque las regulaciones prácticamente no tienen impacto en el presupuesto de gasto. Porque las regulaciones son medidas de política que se toman una sola vez, que frecuentemente la elaboran personas que ya están, digamos, contratadas en los ministerios para las otras tareas, que son expertos, o el Congreso. O sea, en general tiene una baja significación en términos presupuestarios, aunque puedan tener una alta significación en términos de la política. Lo mismo que la función de orientación estratégica. Y un último comentario es que esto define lo que es el perfil de una política pública. O sea, si uno tiene que hacer un corte sincrónico en una política pública y ver cómo se compone, cuál es su perfil, uno diría que hay un perfil de intervención que se compone de un perfil de regulación, un perfil prestacional y un perfil de inversión pública, que hay un perfil político estratégico que tiene que ver con la orientación, el campo de gobernabilidad, la legitimidad, y que hay un campo de efectos que tiene que ver con los resultados e impactos, esperado, no esperado, conocido, no conocido. Es decir, ese modelo que acabamos de ver nos permite hacer una foto de un corte sincrónico de una política pública, también podemos ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que nos dé como una estampa, una descripción de su perfil bastante acertado y bastante fundamental para pensarlo luego en términos de planificación, porque la planificación está destinada a incidir sobre este perfil, modificar este perfil, ¿no? o orientarlo hacia los objetivos que se dispongan como prioritarios. ¿Mm? Hay una cosa que no me voy a meter, que es la complejidad de los 3 niveles de gobierno, cómo la cadena de valor, el modelo de acción estatal se despliega a lo largo del territorio. ¿Sí? Voy a parar un poco por acá con el rollo de la planificación, porque antes que se nos haga muy tarde, ¿cuánto llevo hablando? Hasta 1 hora y 10, exacto, sí. ¿Poco? ¿Cuánto? 1 hora y 10 minutos. A la mierda, bien. Ay, por Dios, se deben estar durmiendo todos. Bueno. Dicen que no con las caritas, con las cabezas. Algunos dicen que no, hay otros que no se los ven, que están durmiendo. Los que sacaron cámara puede ser. Los que sacaron cámara están torrando. Bueno, esperen un minuto. Hay un par de preguntas sobre el tema de planificación. Dale, por favor, mientras voy Bueno, la primera es de Carlos.
Carlos Real dice, ¿cómo implementar y en qué etapas de la elaboración del presupuesto? Bueno, esta es de presupuesto también, ¿no? Capaz que después, elaboración del presupuesto, ¿cómo implementar y en qué etapas de la elaboración del presupuesto la participación, interviene la participación de los interesados y o beneficiarios? Sí, digamos que a pesar de que, voy a dar una opinión personal, a pesar de que se suele hablar mucho de presupuesto participativo, sobre todo en el nivel local, en general la participación de los interesados o de los beneficiarios o de los actores que están directa o indirectamente involucrada es un proceso que tiene lugar fundamentalmente en la planificación. Yo acá lo que hice con este modelo es mostrar un poco la estructura de una política que puede ser objeto de planificación, pero no he estado hablando del proceso de planificación, ¿no? El proceso de planificación puede ser más centralizado y sin intervención de ningún actor no estatal, o puede ser un proceso más participativo, digamos, ¿no? Pero digamos que en cualquiera de los casos, esa participación va a tener que ver con el momento de definición del rumbo o de definición del perfil de la política, hacia dónde quiero llevar el perfil de la política. Una cosa que a mí me interesa mucho de este modelo es que en los planificadores solemos tener una tara, que es que pensamos que la historia empieza cuando nosotros empezamos a hacer el plan, ¿no? Ahora vamos a planificarlo bien, ahora sí lo vamos a hacer bien, hacemos el plan, fantástico. En realidad los organismos vienen funcionando ya con planificación o sin planificación desde hace años y vienen adaptándose probablemente de manera muy inteligente a las restricciones del contexto. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer fundamentalmente para mí, lo primero es conocer ese perfil efectivo de política. Y después tendré que ver hacia dónde quiero orientarlo, ¿no? En ese hacia dónde quiero orientarlo es que deberían entrar la participación de actores, de múltiples actores, no estatales o estatales de otras instituciones, digamos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a esta cuestión de funcionamiento muy vertical, ¿no? ¿Hay otra pregunta, Jorge? Sí, sobre planificación. Decime, por favor. Buenas tardes a todos y todas, muy interesante la exposición, gracias por todo lo que estamos viendo. No puedo dejar de pensar en cómo será la planificación de la distribución de la vacuna contra el COVID-19 en el momento en que esté disponible. Todos esos elementos en que estamos analizando se podrán en juego desde las políticas públicas estatales. A su criterio, ¿cuáles son los principales puntos que el Estado deberá tener en cuenta para llegar a la mayor cantidad de población posible? No sé, digo, me excede la pregunta, pero lo que sí quiero decir es que a mí me parece que el primer paso fundamental que se ha dado, es decir, cuando uno analiza una situación, uno tiene que tener en cuenta que hay muchos factores que condicionan los resultados que podemos querer, ¿no? Hay reglas de juego, hay problemas de déficit, de capacidades, que son las cosas que hay que incidir. Hay una regla de juego que creo que se acertó en revertir tempranamente, con la decisión o con la posibilidad de la producción de la vacuna en Argentina, ¿sí? Si la vacuna hubiese habido que adquirirla afuera, si la regla de juego es que nosotros no producimos la vacuna y tenemos que adquirirla afuera, probablemente hubiésemos tenido un tema de tiempo y de volumen de disponibilidad de la vacuna mucho más desfavorable. La posibilidad de tener la vacuna dentro ya es un paso gigantesco, ¿no? Supongo que luego va a haber que aplicar criterios de prioridades, como se están discutiendo en muchos países, como tiene que ver con asegurar el personal de salud, asegurar las personas que tienen un perfil de riesgo mayor, digamos, e ir logrando una inmunización paulatina con esta población de riesgo hasta llegar a un punto que esa inmunización, lo que le llaman la del rebaño, ¿no? La inmunización colectiva tenga un porcentaje tal de que incida en el conjunto de la población. Pero bueno, no soy sanitarista ni mucho menos, estoy repitiendo cosas, digamos, ¿no? Si me permiten, me voy a meter en presupuesto un minuto, que no quiero dejar de meterme en ese tema, básicamente para darle alguna información básica. Pantalla completa. No sé, ¿por qué no puedo compartir pantalla? ¿Ustedes me están viendo a mí o están viendo qué?
Sí, a vos. Lamentablemente hubo un error, dice, descartar. Acordate que tenés que tener abierto la presentación para poder insertar la... Bueno, a ver si la tengo abierta. Ventana, presupuesto. Bien. Ahí la tengo abierta. Me voy ahora acá. Presentar ahora. Tu pantalla completa. Lamentablemente no, pero la... A ver. Permite. Se nos fue, Jorge. Debe haber apretado salir. Ahora vuelve. Claro, Sí, ahora vuelve. Voy de vuelta, ¿eh? Presentar, permitir. Muy bien. Vamos acá. Vamos acá. Bueno, muy rápido por cuestión de tiempo. Con el tema de presupuesto, lo primero que quiero hacer, esta presentación ustedes la van a tener, es darle por lo menos 4 sitios en donde ustedes pueden encontrar información sobre el presupuesto. Esto es fundamental porque hay información que es muy fácil de acceder. Uno de ellos tiene que ver con el sitio del MECON, del Ministerio de Hacienda. Ustedes entran a ese link que yo le di y acá vieron que tienen proyecto de ley del presupuesto nacional 2021. Esto es lo que estuve chusmeando antes de la clase. Les va a aparecer siempre, sea del 2021, acá están todos los años que ustedes quieran los presupuestos, ¿no? Sean de 2021, 2020, 2019, cualquiera de ellos, les va a aparecer esta estructura. Y esta estructura, acá tienen toda la información del presupuesto, ¿no? Tienen desde la primera parte, que es más cualitativa, donde se relata el presupuesto, por decirlo así, se plantea el proyecto de presupuesto, el mensaje, digamos, en donde es fundamental porque si ustedes miran, acá hay datos de cómo se interpreta la economía del periodo, están los lineamientos, las prioridades de política pública, está la política fiscal, están las estimaciones macroeconómicas, y los ingresos que están previstos, está el articulado del proyecto de ley, ¿sí? En donde hay una primera distribución según finalidad de los recursos, bueno. Y lo otro interesante es que hay una serie de cuadros, que ahora voy a explicar de qué se tratan, composición del gasto por finalidad, función y carácter económico, carácter institucional, la composición del gasto por jurisdicción, bueno, una serie de cuadros, y acá tienen después lo que se llaman las planillas anexas, el detalle de la jurisdicción y entidad. Tienen cada uno de los ministerios con su presupuesto. Ustedes entran acá, ministerio por ministerio, y tienen todo el detalle del ministerio. Hay una descripción de la política presupuestaria, o sea, de las prioridades del ministerio, que es letra, pero luego tienen, voy a ir hacia donde quiero ir, acá, el listado de programas presupuestarios, ¿sí? Y entonces tienen cada uno de los programas, la unidad ejecutora y el presupuesto asignado, por ejemplo, abordaje territorial, economía social, política alimentaria, apoyo al empleo, fortalecimiento de acciones juveniles, ¿no? Y cuando se meten en cada uno de estos programas, tienen la información de cada programa, de sus metafísicas y de los recursos que han presupuestado consumir, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo acá. Luego tienen la cuenta inversión, no me voy a meter ahora. La cuenta inversión es una suerte de rendición de cuenta que hace el Ejecutivo sobre el presupuesto pasado. Ahí tienen la cuenta de inversión de todos los años y vienen todo el gasto que se hizo, tanto de gasto corriente como de gasto de capital y el resultado financiero.
tienen acá un link a la Oficina de Presupuesto del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso fue una cosa muy buena que pasó en los últimos años, que aprobó el Congreso con acuerdo de todos los bloques, y se armó una oficina que está destinada a asesorar al legislativo en términos de presupuesto para mejorar la calidad de la discusión del presupuesto que envía el Ejecutivo. Y la Oficina del Presupuesto del Congreso tiene una serie de estudios, si ustedes se meten acá en todos los informes, que son relativamente fácil de entender y que tiene que ver con toda la problemática presupuestaria, el impacto fiscal de no sé qué, el análisis de la ejecución presupuestaria, las operaciones de deuda pública, el análisis de la informe sobre recaudación. Bueno, tienen informes sectoriales, tienen todo lo que se ha gastado en el COVID y en qué tipo de cosas, o sea, tiene muchos estudios muy buenos, ¿sí? Y después hay otro link que es de la Asociación Argentina de Presupuesto, en donde también ustedes ahí van a poder, es un observatorio del presupuesto, y van a poder entrar para poder ver, hacer búsquedas simples, en donde ustedes pueden ir viendo prácticamente organizado de acuerdo a los clasificadores presupuestarios, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Pueden ver quién gasta, en qué se gasta, para qué se gasta, en dónde se gasta, qué se produce, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, como en el Judicial. O sea, hoy en día hay mucha información de presupuesto que es de fácil acceso y es relativamente fácil de entender. Yo les dejo estos 4 links, ustedes van a poder ir chusmeando las cuestiones que pasen ahí sobre, por ejemplo, el presupuesto 2021 y toda la discusión que se va a ir dando, ¿sí? El sistema de presupuesto es uno de los sistemas con los que se administran los recursos en el sector público. Hay un sistema que se llama integrado de administración financiera, que incluye el presupuesto, el tesoro, las operaciones de créditos públicos, el control interno y externo, y el registro de todas las operaciones, o sea, el registro contable, la contabilidad del Estado. Nosotros estamos centrados cada uno tiene su órgano rector. Estamos centrados nosotros en presupuesto, básicamente porque el presupuesto es de todos estos sistemas el más estratégico, en el sentido que es el que expresa las políticas de gobierno, expresa, por decirlo de alguna manera, el plan del gobierno, tenga un plan explícito o no, se registra y se expresa en el presupuesto. Por lo tanto, tiene un carácter de herramienta de administración, pero también de herramienta estratégica, ¿sí? Es importante que sepan que hay un presupuesto de ingreso y un presupuesto de gasto. Normalmente asociamos el presupuesto público al presupuesto de gasto, pero hay un presupuesto de ingreso que se basa en los supuestos macroeconómicos y los ingresos que se supone que va a tener el fisco, que básicamente consisten en ingresos tributarios, de impuestos, de derechos de importación y exportación y de aportes y contribuciones de la seguridad social, lo que recauda FIP, por decirlo de alguna manera, y también, si no, la recurrencia a la deuda pública, ¿no? Bueno, entonces de nuestra cadenita, lo que hace el presupuesto es organizar esto, pero fundamentalmente los recursos, de acuerdo a distintas clasificadores, ¿sí? Te voy a saltear algunas cosas y quiero ir a los clasificadores. Los clasificadores son formas de organizar la información presupuestaria. La información presupuestaria es una sola, pero uno puede verlo a través de distintos clasificadores. Y ustedes con esta presentación van a poder mirar fácilmente estos clasificadores, que suelen ser muy crípticos y que suelen ser como muy inentendibles o de difícil acceso. Les voy a ir explicando de manera simple. Hay un clasificador que es por finalidad-función. Explica para qué se gastan los recursos públicos. Básicamente hay 5 finalidades: servicios sociales, servicios económicos, administración gubernamental, defensa y seguridad y deuda pública. Y hay, por supuesto, esto explica la composición del gasto. Este dibujito que pongo es bastante real. Más de la mitad del gasto del presupuesto público se va en servicios sociales, dentro de servicios sociales fundamentalmente las jubilaciones. Por eso siempre que se piensa en ajustar los gastos públicos, se piensa en las jubilaciones, digamos.
Otra finalidad es la deuda, que ha ido variando. Esto lo podemos ver y comparar, por ejemplo, cómo variaba el peso relativo de la deuda en este gráfico en los años previos al macrismo y después con el macrismo, porque hubo un incremento muy fuerte. Bueno, acá les dejo un link. Si ustedes entran acá, van a ver en la página del Ministerio de Economía este gráfico con los datos reales, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía, el 64% es servicios sociales, esto que está acá. La deuda pública hoy pesa un 12%, casi 13%, ¿no? Esto es la composición. Si yo cambio, les voy a hacer un ejercicio, miren. Yo me voy al 2014, a este gráfico, pero del 2014. Fíjense ustedes cuánto pesaba la deuda pública. 7,88, ¿sí? Miren bien los nombres porque después va a cambiar de color, lamentablemente, pero bueno, la deuda pública de 2014 pesaba 7,88% del gasto público. Si yo me voy a 2019, de 7,8, la deuda pública, que ahora está en azul, pasa a 19,71. O sea, en esta página uno puede ir viendo cómo evoluciona el gasto público de acuerdo a estas categorías. Pero además, si se meten en cada una de ellas, yo cliqueo ahora acá en servicios sociales y me lleva al gráfico la composición adentro de servicios sociales. Tengo seguridad social, que son las jubilaciones, tengo educación y cultura, tengo salud, tengo promoción y asistencia social, ciencia y tecnología, tengo vivienda y urbanismo, tengo agua potable y alcantarillado y tengo trabajo. Me da la composición dentro de la finalidad servicios sociales. Y de vuelta lo puedo ver en cualquiera de estos años. Por lo tanto, puedo hacer una suerte de seguimiento del gasto público de acuerdo a este clasificador que es de finalidad-función. Hay 1, 2, 3, 4, 5 finalidades y hay 30 funciones, ¿sí? O sea, cada finalidad está subdividida en lo que se denominan funciones. Y uno rápidamente puede hacer un análisis a través del tiempo de cómo han ido variando los gastos o el porcentaje de los gastos de acuerdo a toda esta clasificación. Ese ejercicio simplemente ya es un ejercicio riquísimo para entender la política pública y el presupuesto. Pero a su vez hay otro que es muy lindo, que es yo digo muy lindo, están todos dormidos ahí, pero bueno, no importa, es el clasificador por carácter económico, que es muy simple. ¿Qué tipo de gasto? Me explica. Es muy simple, me divide el gasto público solamente en dos. Gasto corriente y gasto de capital, que es el gasto de infraestructura. ¿Sí? Esto es importantísimo. El gasto corriente es lo que se gasta en el año para llevar adelante las políticas públicas. El gasto de capital suele ser un gasto estratégico porque lo que hace es mejorar en su conjunto la infraestructura del país a un mediano o largo plazo, digamos, ¿no? Quiero simplemente mostrarles No se escucha. Puede Se ser, Jorge, desconectó algo. no, está con el micrófono apagado. Habría que activarlo otra vez. Vos, Jorge, Tireni, ¿podés habilitarle el micrófono a Jorge? O si nos escuchás, Jorge, para salir y volver a entrar, que eso siempre funciona. Perdón, pero me estaban escuchando, ¿no? No. ¿Pero desde Sí, cuándo me desapareciste, no desapareciste, se perdió el sonido de repente.
Pero hasta ahora me venían escuchando. Sí, sí, perfecto, todo. Qué susto. ¿Te imaginas? Me muero. Bueno, les decía que les quería mostrar un gráfico sobre el tema de gasto de capital, ¿sí? Es muy, muy interesante. Espero encontrarlo. Uy, 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 uy. Bueno, así acá está. Tomo esa clasificación, gasto corriente y gasto de capital. Digo que el gasto de capital es un gasto importante. Miren el comportamiento del gasto de capital. Lo que está grisado es el periodo que va entre el 2003 y el 2015, o sea, son los dos periodos kirchneristas, del 2002 para atrás y del 2016 para adelante. Si ustedes ven, hay un aumento y una meseta acá en el medio, y después hay una discusión sobre el final del ciclo kirchnerista, pero lo que podríamos decir es que en el ciclo de los dos gobiernos kirchneristas, el gasto de capital estuvo siempre por encima del 9% del presupuesto, ¿sí? Llegando incluso a algunos picos, ¿no?, más importantes. Por ejemplo, que se da en el 2014, que llega casi al 17% del presupuesto, gasto de infraestructura, ¿sí? En el 2018 ya había caído al 6,5%. Digo esto para ver, el presupuesto te permite la cosa maldita para cualquier gobierno, de contrastar los dichos con los números, ¿no? El macrismo hizo todo un relato respecto de su inversión en obra pública. Lo cierto es que hubo un derrumbe muy fuerte respecto de la obra pública. Yo tengo en un libro de Flaxo publicado un artículo que es sobre el derrumbe de la obra pública durante el periodo del macrismo, donde hay algunos datos de esto. Fíjense como porcentaje del PIB, ¿sí? Como porcentaje del PIB hay una caída al 2018 al 1,5 del PIB. Dicen los organismos internacionales que la Argentina el gasto en capital debería crecer al 4%, mantenerse en el 4% durante por lo menos 10 años para cerrar mínimamente la brecha de infraestructura. Bueno, acá hay una brecha enorme entre lo que ocurría alrededor del 18. Esto fue cayendo y en el 19 era menos de un punto del PIB. El macrismo se propuso cerrar esta brecha a través de lo que llamaban proyectos de participación público-privada, ¿no?, que tampoco funcionaron y que ahora finalmente se terminaron de dejar sin efecto. Pensaban llegar al 3,5 con esos proyectos de participación público-privada que no se llevaron adelante, no funcionaron y que además comportaban otro tipo de riesgos fiscales muy fuertes. Esto se construye con ese clasificador que yo les comenté recién, en el clasificador que divide el gasto entre gasto corriente y gasto de capital, ¿sí?, que es este. El clasificador según la naturaleza económica del gasto. Bien, hay otro clasificador que tiene que ver por institución. No me voy a detener mucho, pero uno acá puede ver la Administración Nacional y cada uno de sus ministerios o de sus organismos descentralizados. Puede ver el gasto. Hay un clasificador que los distribuye así. Eso es muy útil también. Está el clasificador programático, que es por cada una de las categorías programáticas en las que se organiza el gasto dentro de cada institución, que son los programas, subprogramas, proyectos, actividad, obra. Presupuestario, estamos hablando del programa presupuestario, que son diferentes a cómo se usa habitualmente el concepto de programa. El proyecto y obra son categorías del gasto de capital. Bueno, no nos vamos a detener en esto. Hay otro clasificador que es el clasificador por objeto del gasto, por objeto del gasto. Hay otro que es por fuente de financiamiento.
financiamiento interno, financiamiento externo, financiamiento de recaudación propia. Hay otro muy interesante que es el clasificador por ubicación geográfica, que define cómo es el gasto en relación a cada provincia y cada municipio. Y hay clasificadores que cruzan esto, van cruzando distintos clasificadores. Todo esto funciona en base a un sistema que es el CIDIF, que es el Sistema Integrado de Información Financiera. Voy a adelantarme un poquito porque ya veo que en realidad vamos a tener que ir cerrando. Acá hay muchos gráficos de este tipo, pero creo que ya meternos en esto nos va a llevar a una discusión mayor. Bueno. El clasificador por objeto del gasto nos divide en gasto de personal, bienes de consumo, servicios, bienes de uso. Bueno, a ver este. Bueno. Hay una pregunta, Jorge. Una pregunta Sí. donde María José dice, ¿dónde se ven las transferencias de la coparticipación? Está bien. Un minutito que ahí ya me voy a las preguntas. Simplemente voy a cerrar con esto, así damos lugar a todas las preguntas, porque no quiero excederme tanto en el tiempo, ¿no? Pero lo que yo digo es que lo que quiero transmitir, porque probablemente ninguno de nosotros está pensando en dedicarse al presupuesto, es que el presupuesto, a través de estos sitios y estos clasificadores que le acabo de mostrar, es una fenomenal herramienta de análisis de políticas públicas y es una herramienta que frecuentemente está subutilizada. En los trabajos de análisis de políticas públicas, la información presupuestaria generalmente es muy débil o no se le saca todo el jugo que se podría sacar. Y nosotros en el presupuesto tenemos toda la información sobre bienes y servicios, sobre producción pública. Tenemos toda la información sobre inversión pública. Tenemos toda la información sobre las prestaciones dinerarias y tenemos los recursos y los insumos clasificados de manera muy diversa. Es decir, tenemos todo lo que el modelo de análisis de acción estatal nos plantean como corazón de las políticas públicas. A su vez, muchos programas han empezado ya con esto de orientar el presupuesto hacia resultado, a incorporar información sobre los efectos, es decir, sobre resultados e impactos. Y han empezado a incorporar indicadores de resultado y de impacto, ¿no? Y además, nos permite el presupuesto, además de un corte sincrónico para ver esto que acabo de enunciar, la comparación entre distintos ejercicios, lo cual nos permite un abordaje a lo largo del tiempo, un abordaje diacrónico. O sea que termino con el mensaje de que yo creo a nosotros que nos interesan las políticas públicas, debemos rescatar el presupuesto como una herramienta de análisis de las políticas, ¿no? Creo que en eso ganaríamos mucho en información y en calidad. Y voy a ir dejando por acá, ¿sí? Cuando queremos analizar una política en particular, tenemos que centrarnos en los presupuestos institucionales y sus programas presupuestarios. Muy bueno. Voy a parar acá y voy a dar lugar a todas las preguntas. Esperen un minuto, me meto aquí y tengo la presentación. Bueno, buenas tardes de vuelta. Ay, muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que muy exhaustivo y con muchas puntas para poder tomarlas y trabajarlas en extenso. Sería, como vos bien decías, ¿no? Cada cosa que ibas presentando, materia de trabajo de meses, ¿no? Cada una de ellas. Así que, bueno, Sí. abrimos acá el Sí. intercambio, así lo dejamos tomar. No sé qué tendrás ahí cerquita, un vasito de agua en algo, Jorge. Y no vamos. Tengo un mate viejo. Cuando era joven era Sí, mate. Y vamos a hacer algunas preguntas para no abusar tanto del tiempo de Jorge y ya vamos a ir cerrando, ¿sí? A ver, yo les pido disculpas, Cristina, por haberme extendido tanto en la exposición, ¿no? Pero la verdad es que menos no puedo, porque si no, no termino de cerrar las ideas, ¿no? Pero no, al bueno, sí, revés, demos mira, lugar. sí.
Ahí están todos agradeciendo, diciendo excelente, excelente, gracias Jorge, felicitaciones, excelente presentación, qué lindo sería tener continuidad de estos temas en los conversatorios, bueno, infinidad. Gracias, excelente presentación, muy bueno. Bueno, buenísimo. Arranco con la pregunta que dejaron, que la voy a contestar Bárbaro. muy corto, que es el tema de coparticipación. En estos o sea, el dato sobre coparticipación va a estar siempre en la rendición de cuentas del ejercicio y va a estar en el proyecto, pero no se ven en los clasificadores que yo acabo de presentar, porque en realidad la coparticipación es algo que se hace previo, digamos, ¿no? Es decir, la coparticipación, digamos, es una ley basada en una fórmula que distribuye los ingresos que tiene el sector público en base a determinados criterios y es previo a la formulación del presupuesto que acabamos de ver, que es el presupuesto de la Administración Pública Nacional. Por lo tanto, lo que quiero decir es que esos clasificadores que acabamos de ver es cómo se distribuye el gasto del presupuesto nacional, una vez realizada la coparticipación, digamos, ¿no? Por eso no aparece la coparticipación en esos clasificadores. Hay muchas preguntas, pero bueno, tomemos una o dos porque si no... Como quieran ustedes, yo no tengo problema. A ver, había una... Sí. Sí, ahí está. Considerando la connotación política de la planificación y de su proceso, ¿conoce cómo se manifestó en una política conocida? Por ejemplo, la UH, la visión flexible de cambios que tal vez aparecieron en su formación. Sí, podríamos tomar algunos ejemplos para ver la cuestión de la dimensión política, ¿no? La cuestión de la dimensión política está sumamente ligado a eso que hablábamos del campo de gobernabilidad, digamos. Si el campo de gobernabilidad de un gobierno en torno a una política sectorial es muy grande, bueno, puede sacar la política en cuestión sin grandes conflictos, porque tiene en control todos los factores, digamos, ¿no? Ahora, en general, el campo de gobernabilidad no suele ser tan generoso y muchas veces da lugar a conflictos en torno a muchos temas. Si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Macri, Macri tenía en agenda él una reforma del sistema previsional. ¿Sí? ¿Cómo se expresó ahí el conflicto político? Yo no sé si ustedes, sí, todos se deben acordar, ¿no? Ahí el conflicto político no solamente se expresó en la diferencia que plantearon los partidos de la oposición, y no solamente se expresó a través de los votos en el Congreso, sino que además se expresó en la oposición en la calle. ¿Ustedes se acuerdan las movilizaciones y las represiones que hubieron en ese momento, que tuvieron el éxito de posponer la reforma estructural que se quería hacer del sistema previsional? Después el macrismo insistió con algunas cosas que sí logró, como por ejemplo el cambio en la fórmula o cosas puntuales por el estilo, digamos, ¿no? Pero la reforma estructural no pudo llevarse adelante en virtud de las características que asumió el proceso político de implantación de esa política. Ahora, lo mismo le pasó al kirchnerismo cuando intentó aprobar a través del Congreso. Digamos, lo mismo le pasó al kirchnerismo en el conflicto del campo, ya desde el momento en que aprobó la resolución 125. Ahí el proceso político fue tremendo, digamos, ¿no? Fue de una interacción enorme, de discusiones enormes, de movilizaciones de los productores, de acción directa, digamos, hasta incluso eso llega al punto de que el kirchnerismo evalúa dentro de su estrategia enviar el proyecto al Congreso y termina fracasando por el voto negativo del propio vicepresidente del Gobierno Nacional.
Sin embargo, por ejemplo, la UH que ustedes citaban fue una medida de política, fue una política que estuvo constituida fundamentalmente por una medida de política, por una regulación que dio lugar a una prestación dineraria, para decirlo en el lenguaje de lo que veníamos viendo, y lo mismo que la política previsional del kirchnerismo, que tuvo rápidamente una legitimidad muy fuerte. Por decirlo de alguna manera, fueron políticas que no pudieron ser cuestionadas. Digo, más allá de aquellas afirmaciones de que ese recurso se iba, ¿cómo era? Por la canaleta de la droga y de la delincuencia, no sé cómo, no me acuerdo qué político radical había dicho eso, pero digo, más allá de esas expresiones y de cierta resistencia, en realidad fue a tal punto legitimada esa política que ninguna de esas dos políticas que acabo de citar, la de jubilaciones, la previsional o la UH, pudieron ser desmontadas por el macrismo, incluso en momentos de mucha restricción presupuestaria, como fue la que se generó en la segunda parte del gobierno de Macri, con la crisis que hubo en relación a la falta al endeudamiento, digamos, la imposibilidad de endeudamiento en el sector privado y la recurrencia del fondo, ¿no? Y aún así, eso no se tocó. Incluso esos gastos tienen una inercia tan grande que el gasto previsional, el gasto social, siguió creciendo durante el macrismo, porque seguía creciendo fundamentalmente en virtud de las jubilaciones. Pero claro, ante un escenario de años atrás en donde se había logrado una cobertura histórica en las jubilaciones y se había logrado una fórmula de actualización automática. Entonces lo que digo es, todas las políticas que implican cambios muy grandes, donde el desafío del proyecto de gobierno, por decirlo de alguna manera, es muy alto, generan conflictos políticos y restringen el campo de gobernabilidad del actor público. Le pasó al kirchnerismo, le pasó al macrismo. Claro, hay otras políticas que son menos conflictivas y se pueden solucionar vía consenso. Hay otras que adquieren legitimidad en la opinión pública y realmente todo el mundo sabe que ir contra las jubilaciones es una medida que hay que pensarla muy bien, digamos, ¿no? Pero bueno, yo cuando hablo de dimensión política hablo justamente de eso, ¿no? De los conflictos que se dan en torno a las decisiones de política. Bien, clarísimo. No sé si alguien quiere abrir su micrófono, hacer alguna pregunta desde ya, algún intercambio, algún comentario, pueden hacerlo, ¿sí? Bueno, sí, yo sobre todo quería agradecerle a Jorge lo claro que es en las explicaciones. Por ahí las preguntas no son muchas, por lo menos de mi parte, porque lo voy siguiendo muy fácil porque es bastante concreto. Lo que sí hablaba esto de los comentarios, porque por ahí permite hacer un poco más dinámica tal vez la reunión. Y yo, digamos, soy docente también y lo veo desde el lado de estar hablando siempre y no tener ese intercambio que es tan necesario, ¿no? Por parte del que está hablando. Simplemente ya a esta altura de la charla es agradecerles a ustedes los organizadores y a todos los que están presentes. Muchas gracias, la verdad, muy linda y excelente la presentación. Gracias, Cristian. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo voy a aprovechar, Facundo. como estamos llegando un poco al final, hay una pregunta de Ludmila Fomín, ¿sí? Que nos permite... Sí, ¿qué tal? Soy yo. No tengo la foto, no tengo el video habilitado porque tengo poca señal y si pongo el video se me corta, así que les pido disculpas. La verdad es que un gusto escucharlo, un gusto la presentación. A mí me interesaba focalizar en eso, ¿no? En esto que preguntaba, digamos, respecto a
si el proyecto de gobierno, bueno, lo que usted comentaba, si el proyecto de gobierno tiene, digamos, es fuerte y tiene desafíos muy importantes, bueno, evidentemente, por todos los grupos de poder, de presión, todo lo que influye y demás, el campo de gobernabilidad se achica. Bueno, bien, la estrategia entonces sería ampliar las capacidades estatales. Lo que a mí me interesaría focalizar es en el cómo, digamos, ¿no? ¿Cuál es? Tal vez entiendo que el presupuesto es una herramienta interesante de análisis y gestión para poder colaborar en eso, digamos, ¿no? En la ampliación, digamos, tal vez distribuyendo de alguna manera determinada, ¿no? A través de las estrategias, pero bueno, me interesaba contar con su opinión al respecto. Sí, esto a mí me permite volver sobre el inicio, ¿no? Que decíamos, en realidad, una hipótesis o una postura es que lo que permite aumentar la capacidad estatal, o específicamente la capacidad de gobierno, es la planificación. Pero me permite ahí aclarar algo que no estuvo suficientemente marcado en toda la exposición, que es que ¿de qué hablamos cuando hablamos de planificación? En realidad, yo di alguna serie de herramientas técnicas que tienen que ver con este modelo de análisis de acción estatal, pero en realidad cuando hablamos de planificación, se habla de muchas cosas cuando la gente habla de planificación, pero digo, yo no me estoy refiriendo solamente a un proceso pautado que tiene como resultado un plan, sino que me estoy refiriendo fundamentalmente a una gestión estratégica que tiene que estar más o menos planificada en el sentido de que tiene que tener más o menos previsión, pero es una gestión estratégica permanente. No todos los y por eso aclaré que uno puede interpretar que eso es fundamentalmente una capacidad de gobierno, como decía Matus, porque varía mucho, es muy volátil y varía mucho con las distintas gestiones. Pero para dar un ejemplo, vuelvo al caso del conflicto del campo de la 125. Hubo un error inicial en ese conflicto, que fue haber sacado la medida sin haber hecho un proceso de construcción de viabilidad de esa medida previa. ¿Sí? Había canales para hacerlo, había funcionarios del gobierno que tenían canales de comunicación permanente con los sectores de la mesa de enlace, de lo que después fue la mesa de enlace. Sin embargo, no se hizo eso. Hacía pocos meses se habían subido las retenciones y nadie había dicho nada. Se pensó que esto podía ocurrir de la misma manera, ¿no? Maquiavelo decía que uno de los problemas que suele tener el príncipe es que a veces cuando cambia el contexto sigue aplicando el mismo modus operandi y ya el contexto es otro, digamos, ¿no? Ahí hubo una falta de previsión. Eso es una falencia en la función de planificación estratégica. Incluso si uno mira la resolución 125, la de Lustó, tiene un enfoque muy tecnocrático. Lo central que hay en esa resolución es la fórmula del cálculo de las retenciones. No hay otras cosas. Fue una medida que en un punto fue fiscalista, pero además fue tomada de una manera tecnocrática. No así el resto del proceso, que fue manejado políticamente en los márgenes que se pudo, por supuesto, ¿no? Pero lo que yo digo es, hay que tener una función de la gestión de gobierno que tiene que ser permanente, por lo tanto tiene que ser de Estado, una función que esté permanentemente pensando en los conflictos del desarrollo, si el proyecto es un proyecto de desarrollo inclusivo, que esté pensando, porque hay un tipo de conflicto que son típicos conflictos del desarrollo, y tiene que haber una función que esté pensando permanentemente en eso, previéndolo, manejando cuándo esos conflictos entran en agenda o no, y viendo después cómo manejarse mejor en el conflicto abierto, y bueno, si las peleas se pierden, viendo cómo uno puede capitalizar las derrotas y recuperarse, digamos, ¿no? Pero hay una función que no es de planificación formal, de generar planes, sino que es de pensar la conflictividad. Esto me parece que es clave, ¿no? Jorge, disculpa, mira, ahí quiero que me corrijas a ver si interpreto mal.
Eso quiere decir que se pensó en el resultado y no se consideró el impacto, o sea, no se valoró el impacto. No se valoró el impacto en los actores, digamos, ¿no? Es decir, no se tuvo en cuenta las posibles reacciones de los actores. Claro, ¿sí? En cuanto a lo social, o sea, trasciende a lo que trasciende lo económico, digamos, los actores sociales y su Sociales y políticos, ¿no? Porque ahí, política. por ejemplo, el gobierno perdió un aliado que fue la Federación Agraria, que nadie entendió muy bien por qué terminaba sentado al lado de la sociedad rural, ¿no? O sea, ahí hubo un problema en el manejo de la conflictividad, de los conflictos y de las alianzas, ¿no? En la dimensión estratégica de la planificación, digamos, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes de la función pedagógica, ¿no? Este tema de tener presente todo el tiempo que hay una cosa de conflictividad que hay que poder manejar, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Cuando te olvidas que estás conduciendo, digamos, dirigiendo, gobernando, entre otros, ¿no? Que tienen sus propios intereses, piensan muchas veces de manera diferente, pujan. Cuando vos te olvidás de eso, que muchas veces cuando estás en función de gobierno puede ser relativamente fácil, ¿no? Uno tiene el poder de la administración, el poder delegado por el voto, y podés confundirte y pensar que las cosas tendrían que salir porque a vos te parece que están bien que sean así. Pero lo cierto es que todo genera, bueno, ni hablar, porque estamos en una etapa en los últimos años de una conflictividad política muy alta, ¿no? Ahora creo que a los golpes hemos aprendido eso. No quiere decir que nos manejemos bien, pero hemos aprendido que el juego es ese, ¿no? Bueno, yo quisiera anticipar un par de cuestiones para ir también cerrando y de verdad no abusar tanto del tiempo de Jorge, siendo ya viernes a esta hora, y para que todas y todos puedan descansar y quedarse con ganas del próximo conversatorio también. Este es el número 9, si mis cálculos no me fallan, y nos quedan también algunos conversatorios para más adelante, en los cuales por supuesto están todas y todos invitados en el marco de lo que es el Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas del Área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo. Contarles que, si Dios quiere y todo sale bien y el profesor acepta, el año que viene volveremos, si también la pandemia nos lo permite, a repetir ese curso tan interesante de presupuesto y planificación de manera presencial, y quien dice podemos organizarlo a distancia para los que no estén en Buenos Aires, si Dios quiere. Así que ahí estaremos dándoles noticias al respecto, y eso ya será para el próximo año seguramente. O, bueno, obviamente si organizamos alguna charla nuevamente con el profesor, tal vez en el contexto del Congreso de Estado y Políticas Públicas también, que tendremos este año en el mes de noviembre a distancia, por supuesto, también les alcanzaremos las novedades. Respecto a la cursada nuestra del Diploma Superior en Gestión y Control de Políticas Públicas, la semana que viene inauguramos el módulo 3 sobre el sistema de protección social y las políticas sociales, así que vamos a tener un montón de temas para trabajar, en donde la cuestión presupuestaria, por supuesto, también va a estar presente ahora en clave social. Y como bien decía el profesor Sotelo, digo, uno mira en el mapa y tiene un poco la cartografía de las políticas, ¿no? Así que ahí tenemos mucho para seguir estudiando y profundizando. Agradecerte muchísimo, Jorge, la generosidad, la amabilidad, el tiempo que nos has dedicado, que no ha sido poco, y además nos dejas como muchos desafíos para seguir pensando y profundizando. Así que agradecidísimos, agradecidísimas, todas, todes, y te vamos a estar molestando de nuevo, seguramente. Dale. No, gracias a ustedes, Cristina y Jorge, gracias a Flaxo en general, siempre es un gusto. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muy bien. Les damos un beso muy grande, cuídense mucho, un abrazo, Jorge, que estén muy bien, nos vemos pronto. Bueno, linda la reunión.